El día de hoy, continuando con nuestra serie bíblica denominada Las 7 iglesias del Apocalipsis, vamos a poner ahora nuestra atención en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es la tercera iglesia de Asia Menor a la que Jesucristo está escribiendo por medio de su apóstol, el apóstol Juan. Pero como dijimos anteriormente, aunque Cristo está dirigiéndose a iglesias exclusivas, ya le escribió a Éfeso, ya le escribió a Esmirna, hoy vamos a leer la carta que le escribió a Pérgamo. En realidad, estas cartas o todo lo que Juan escribió en Apocalipsis, incluyendo las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, son escritas para todos los creyentes de toda época, de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Es decir, que Jesucristo se está dirigiendo a la iglesia universal. Y ahí entramos nosotros. Iglesia Cristiana Gracia forma parte de la iglesia universal. Y este mensaje que vamos a escuchar hoy, aunque va dirigido en el contexto a Pérgamo, va dirigido a nosotros. Entonces no cerremos los oídos y los corazones pensando que le está escribiendo a una iglesia del siglo I. No, hermanos, es para nosotros. Es para nosotros. Ahora, en el contexto, la ciudad de Pérgamo en la actualidad se conoce como Bergama y está ubicada sobre una elevación geográfica, es decir, sobre una colina a 32 kilómetros de la costa del mar Egeo. Pérgamo, en el año 29 antes de Cristo, se convirtió en la primer ciudad de Asia en ofrecer su lugar, su ciudad, como un centro de adoración al César, al gobernador romano, ¿verdad? Al emperador romano. Ellos se convirtieron en el centro idolátrico de Roma, 29 antes de Cristo. Y bueno, otras deidades que tenían también eran Atenas, Asclepio, Zeus y también Dionisio, que era el dios de la embriaguez, el dios de la borrachera. Entonces nosotros podemos, a través de sus deidades, poder ver cuál era el pensamiento cultural que tenían los de Pérgamo, ¿verdad? Una ciudad muy libertina, muy liberal, entregadas a sus pasiones, a sus carnalidades, a sus deseos pecaminosos. La palabra Pérgamo se ha perpetuado o se ha tatuado en nuestro contexto lingüístico o literario en otra palabra que conocemos muy bien, la palabra pergamino, ¿verdad? Y es que en Pérgamo se inventó el pergamino. El pergamino son pieles de animales que se empezaron a usar con el propósito de reemplazar el papiro egipcio que se utilizaba para escribir, ¿verdad? La diferencia es que el papiro era hecho de hojas, de plantas, y era muy fácil que el papiro se destruyera con el tiempo y que se perdiera lo que se escribió ahí. Es decir, que esa literatura ya no duraba mucho, no se podía sobreguardar, preservar. Pero la piel de animal duraba mucho más. Entonces, de alguna manera, los pergaminos empezaron a hacerse populares en toda la región, de tal manera que se convirtió en una fuente de ingreso económico muy importante para Pérgamo. Porque ya con pergaminos, con ese artefacto que hacía que un escrito durara más, ya se podía acumular literatura, de tal manera que se empezaron ya a hacer las famosas bibliotecas. De hecho, Pérgamo tenía una biblioteca con 200,000 rollos de pergamino. Eso la hacía también un centro de conocimiento muy importante en la región. Así que recibía muchas visitas por su biblioteca. Ahora, la cultura en Pérgamo era en general una sociedad pagana. Y estos, como una cultura pagana, ejercían una presión ante cualquiera que se oponía a sus creencias.
paganas. Es decir, que si un cristiano en Pérgamo no quería ir a una fiesta idolátrica de Pérgamo, automáticamente la sociedad le hacía la muerte social. Lo marginaban. Si tenía un negocio, le hacían la mala fama a su negocio para que se hunda su negocio. Si era empleado, el jefe lo botaba de su trabajo. Entonces se dan cuenta esa presión hostil, ese contexto hostil en donde tenía que alumbrar este grupo de creyentes en Pérgamo. Era muy difícil. Y así nos adentramos a nuestro texto. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, los versículos que nuestro hermano Andrés hacía mención en nuestra lectura hace un momento. Y vamos a desglosar este pasaje en 4 puntos en esta mañana. Número 1, la espada del juez justo. La espada del juez justo. Número 2, la fidelidad de la iglesia en territorio enemigo. Número 3, acusación y llamado al arrepentimiento. Y por último, número 4, palabras finales a los vencedores. Y entramos de lleno a nuestro primer punto, la espada del juez justo. Y leemos el versículo 12. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Cristo, por medio del apóstol Juan, está repitiendo la fórmula que había estado usando en las anteriores cartas, tanto como para los Efesios como para Esmirna. Ahora está escribiendo de la misma manera a los de Pérgamo y dice: escribe a los mensajeros de Pérgamo. Al ángel, por eso dice, ¿verdad? Ya habíamos hablado que cuando se refiere al ángel está hablando de los mensajeros de Pérgamo, de los pastores de Pérgamo. Y por medio de sus pastores, estos tenían que presentar a su pueblo al dueño de la iglesia, que es mostrado acá en nuestro versículo 12 como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta frase, la espada aguda de 2 filos, que tiene Jesús, ya ha sido una imagen o una figura con la que el Señor se había presentado anteriormente en Apocalipsis. Apocalipsis 1:16, Jesús se mostró diciendo: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Él estaba hablando de sí mismo como alguien que tenía una espada de 2 filos que salía de su boca. Así que, como verán, no es que los de Pérgamo estaban recibiendo algo nuevo. Ya anteriormente Jesús se presentó así. Y cuando nosotros escuchamos el término espada de 2 filos, es inevitable no pensar en esa manera en la que la Escritura presenta a la palabra de Dios. La palabra de Dios es mostrada, por ejemplo, en Hebreos 4:12 como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 presenta a la misma palabra de Dios como una espada de 2 filos. Y lo que estamos viendo acá es que Jesús se muestra como alguien que tiene esa espada de 2 filos, y en otro contexto muestra que esa espada de 2 filos sale de su boca. Ahora, ¿qué significa una espada de 2 filos? Nosotros estamos acostumbrados a nuestros cuchillos hoy en la actualidad que cortan de un solo lado, ¿verdad? Y el otro no sirve para cortar. Bueno, en el primer siglo esos cuchillos no eran comunes. Ellos usaban las dagas, ¿no? Las espadas que estaban afiladas de ambos lados, de tal manera que no importa por dónde tú tocabas esa espada, cortaba, lastimaba, hería. Entonces la palabra de Dios está siendo comparada con ese tipo de espada que no importa por dónde te toca, va a cortar, va a herir y va a penetrar. Así de poderosa es la palabra de Dios. Así de poderosa es esa espada que tiene Cristo. Y ahora algo interesante es que luego de Hebreos 4:12, en el versículo 13 de Hebreos 4, dice lo siguiente, hablando en este mismo contexto, ¿no? La palabra de Dios es espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, etcétera, etcétera.
Y no hay cosa creada, dice el versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Se dan cuenta de qué está hablando aquí? Está hablando en el contexto del juicio, de alguien ante quien vamos a dar cuentas. El sentido completo de la palabra de Dios como una espada de doble filo es el juicio de Dios. El juicio de Dios. Lo que Juan está hablando al referirse de Jesús como aquel que tiene la espada de doble filo es que Él es el juez. Ante Él vamos a dar cuentas y Él es el que va a dar el veredicto final. En el contexto de Pérgamo, estas palabras sonaban como algo que alentaba a los hermanos. No era el gobernador romano, no era el procónsul quien tenía potestad sobre la vida o la muerte. Es Cristo. Es Jesús quien tiene ese poder, ese último veredicto como juez. Es Jesús. De hecho, en Apocalipsis 19:15, el apóstol Juan tiene una visión. Y en esa visión, él puede apreciar a un jinete en un caballo blanco, y ese jinete estaba manchado de sangre, sus vestiduras manchadas de sangre, y tenía un nombre: el Verbo de Dios. Lo que Juan estaba viendo en su visión en Apocalipsis 19:15 es a Jesús viniendo nuevamente. Y dice el texto, de su boca sale, Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de su furor. No sé si algunos de ustedes ubican la manera o la forma en la que se hacen los vinos tradicionalmente, ¿verdad? Y tienen un balde grande de madera lleno de uvas. ¿Y qué es lo que normalmente se tiende a hacer con esas uvas? Pisarlas, ¿verdad? Muchas personas se suben, espero luego de lavarse bien los pies, y pisan las uvas. Y uno puede apreciar cómo de un lado donde tienen una especie de grifo sale el jugo, ¿verdad? Pero cuando tú ves arriba cómo se está pisoteando esas uvas, es un desastre. Salpica por todo lado el jugo de las uvas que están siendo machacadas. La visión de Juan ve a Jesús como alguien que pisa el lagar del vino de su furor y de la ira de Dios Todopoderoso. La idea es que Jesús va a venir como un juez a ejecutar su juicio y va a pisar a sus enemigos como uvas y los va a destruir, desmenuzar como esas uvas en el lagar. Juez es el Señor Jesucristo, hermanos, es el juez que va a juzgar con toda la ira de Dios. Y ese juicio es justo. No nos olvidemos que Cristo es un juez justo. Estas palabras, hermanos, como les decía, son completamente alentadoras para los creyentes, para los que ya estamos seguros en Jesús. Pero es de horror para aquellos que están alejados de Cristo, rechazando a Cristo. Es Cristo quien tiene potestad sobre nuestra vida, no el gobernador de turno, no el rey, el presidente de turno. Aunque se va a oponer y va a poner tal vez muchas leyes contra los cristianos para herirnos, para lastimarnos, para matarnos físicamente, ellos no tienen potestad sobre nuestra alma. El Señor Jesucristo dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo. Y cualquiera puede decir, ¿qué? ¿Que no temamos al que tiene autoridad y abusa de su autoridad para matarnos? ¿Cuántos cristianos en Corea del Norte ahora mismo están escondidos porque sus vidas dependen de lo que diga el emperador coreano? Pero Cristo dice, no temáis al que mata el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Se dan cuenta cómo todo gira en torno al juicio de Dios? Cristo tiene ese poder.
Cristo tiene esa autoridad. Aunque Él ha delegado a muchos con autoridad terrenal, esa autoridad es limitada y es efímera, es temporal. El mismo Pilato que juzgó a Jesús y que firmó su sentencia de muerte, que tenía autoridad aparentemente aquí en la tierra, Jesús le dice: ninguna autoridad te fuese dada si no fuese del cielo, si no viniese de arriba. Y Pilato mismo fue juzgado por Dios por lo que hizo. ¿Se dan cuenta quién es el que manda? ¿Quién es el que tiene poder y autoridad? Hermanos, a veces nosotros tenemos una distorsión de quién es Jesús. Porque sí, en su primer venida nuestro Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, como dice Marcos capítulo 10, versículo 45. Él vino como un siervo en su primer venida. Pero hermano, la Escritura muestra que Jesús, la segunda vez que venga, vendrá como juez, vendrá con una espada afilada de la cual nadie podrá escapar. Por eso tenemos que ver a Jesús en un panorama completo y no como aquel que vino en su primera venida, sino también como aquel que viene para juzgar. Pasamos a nuestro punto número 2. La fidelidad de la iglesia en territorio enemigo. Apocalipsis 2:13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es interesante cómo en todo momento el Señor Jesucristo va mostrando que realmente conoce, ¿verdad? Dice: yo conozco tus obras. Ya se lo había dicho a los de Esmirna, a los de Éfeso: yo conozco tus obras. Y es que el Señor está al tanto de todas las cosas que suceden en sus iglesias locales. Cómo sirve su iglesia, cómo se tratan los hermanos en su iglesia, cómo afrontan las circunstancias en su iglesia. El Señor lo conoce. De la misma manera, Dios conoce el lugar geográfico en donde está la iglesia. Él conoce, Él fue el que las puso, así como el Señor conoce todas las estrellas porque Él las puso en el cielo y sabe cuántas estrellas hay. El Señor conoce cuántas iglesias locales, cuántos luminares tiene en diversos lugares en el mundo, y sabe en dónde están y sabe cómo es el lugar en donde están, espiritualmente hablando. El contexto en el que Él las puso, el Señor conoce. Se dan cuenta que Él dice ahí en el texto: conozco dónde moras. Claro, yo te puse ahí, conozco dónde moras, conozco dónde estás, en el trono de Satanás. Parte del título de nuestro segundo punto dice: la iglesia en territorio enemigo. Y este es un término militar, ¿verdad? Normalmente el ejército usa este tipo de términos. El territorio, que es un territorio, un área limitada en la superficie terrestre, ¿verdad? En donde se ejecutan acciones militares terrestres. Bueno, el territorio en donde la iglesia está es territorio enemigo. Y es aquí en donde nos tenemos que mover. No importa, hermanos, y esto es muy importante luego ir a empezar a aclarar. Estamos en territorio enemigo y no importa si los hermanos en la iglesia de Pérgamo nacieron en Pérgamo o fueron crecidos y criados en la cultura de Pérgamo. Ellos no tenían que seguir la vida de los pergamitas. Desde que ellos creyeron en el evangelio de Jesús, ellos ya no eran pergamitas. Ellos tenían una ciudadanía celestial. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses, en Filipenses 3:20, una iglesia local, un grupo de cristianos, y les dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que los cristianos en Pérgamo ya no se tenían que comportar como pergamitas, ya no tenían que amar lo que los pergamitas amaban, su cultura, sus tradiciones, sus costumbres. No, pergamitas ya no más. Hermano, no importa si tú naciste en Cochabamba, en Potosí, en Santa Cruz, o si naciste tal vez en Perú, en la China, en Estados Unidos.
Desde el momento en que tú creíste en Jesús, tu ciudadanía es celestial. Y debes aborrecer toda cultura, toda tradición, toda costumbre que contradice las leyes celestiales. Porque tú eres celestial ahora. Esa es tu ciudadanía, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:20. En un par de meses, aquí en nuestra amada Quillacollo, se viene una festividad cultural, tradicional, bien boliviana, orgullo de los cochabambinos, y es conocida como la festividad de la Virgen de Urcupiña. Lo conocemos muy bien, pero escucha bien, aunque tú seas boliviano, cochabambino, tal vez quillacolleño, si eres cristiano, tu ciudadanía en primer lugar es celestial. Y debes aborrecer cualquier muestra de idolatría, porque eso es lo que Dios expresa en sus mandamientos, que Él aborrece la idolatría. Dice, ¿verdad? No hay otro Dios fuera de mí, y no te harás imagen para inclinarte a ellas y adorarlas. Dios lo dice eso. Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Pero algunos dirán, ¿verdad? Porque vivimos en un contexto. Ahora, ubican que estamos hablando de la misma situación en la que los pergamitas, los cristianos en Pérgamo se encontraban. Estaban en el trono de Satanás, en un lugar que era pagano, idólatra, y que a cualquiera que se oponía a esas creencias de ese territorio eran marginados. Eran tenidos como no dignos de vivir en esa tierra. ¿Se dan cuenta que nosotros estamos en la misma situación? Pero Dios conoce en dónde nos ha puesto. Cristo nos ha puesto aquí, en este contexto, y Él sabe lo que un cristiano aquí en Quillacollo vive y lucha. Por eso es que tal vez algunos ahora mismo tienen una lucha en su mente, en su corazón, y dirán, pero hermano, es solo cultura, ¿verdad? Es solo cultura de nuestra zona, cultura de nuestra tierra. O tal vez diremos, es la herencia que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros abuelos. Es una expresión de nuestra pertenencia a este territorio del valle. Y tratamos de alguna manera de adornar o de justificar, ¿verdad?, el contexto en el que vivimos, la cultura en la que estamos inmersos, las tradiciones que se realizan. Pero tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado que lo que ahora mismo estamos teniendo en nuestra cabeza para tratar de justificar nos lleve luego a aportar a la idolatría en vez de ser opositores, de aportar a la inmoralidad en vez de ser opositores. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra pequeña tienda de barrio, ¿ya? Tienes tu pequeña tienda de barrio y se viene la fiesta de Urcupiña. Y bueno, tú dirás, porque tienes tu tienda de barrio, es una oportunidad de vender, ¿verdad? Hay entradas que se hacen y normalmente los que vienen a bailar, bailan pues borrachos y toman mucho. Hay fiestas por doquier. Ajá, voy a hacer un pedido especial de alcohol en mi tienda porque es mi oportunidad de vender. Y esa es una entradita anual que el Señor me da, ¿verdad? De todas maneras, yo no soy el que toma, yo no soy el que va a idolatrar ahí bailando, ¿verdad? ¿Te das cuenta que esta persona se está engañando, está tratando de justificar muchas cosas? Sin embargo, él, llamándose cristiano, está haciendo de aporte para la idolatría, de aporte para la embriaguez, aporte para la inmoralidad, porque sabemos que la embriaguez viene acompañada de inmoralidad. Se pierde la vergüenza, se pierde el pudor. Entonces este cristiano, más que ser uno que expande el evangelio, está promocionando el pecado. Oh, hermanos, el Señor conoce. El Señor conoce la manera en la que uno que se llama cristiano trata de justificar el pecado, ya sea por avaricia o por muchas otras cosas. Pero el cristiano no tiene que acomodarse a la cultura,
Porque lo que este cristiano de la tiendita de barrio está haciendo es acomodarse a la cultura, ¿verdad? El cristiano no tiene que ser así. El cristiano tiene que oponerse, aunque como los de Pérgamo, los cristianos de Pérgamo iban a sufrir la marginación. O que le iba a afectar a su negocio. Recuerden que los paganos de Pérgamo, a los cristianos de Pérgamo, les hacían la mala fama a su negocio con tal de hundirlos, porque seguían a Jesús y porque se oponían a su cultura pagana. Si alguno dice, pero hermano, es una oportunidad de vender, es una provisión. Bueno, si tú dices que eres cristiano, entonces confía en Cristo. Confía en aquel Dios que provee a su tiempo y a su manera, a su voluntad. No pretendas buscar la provisión desobedeciendo y deshonrando a Dios. Aunque esta persona de la tiendita de barrio decía, es que el Señor me provee una vez al año en esta fiestita, no se lo lances a Dios el hecho de que te provee por medio de la borrachera y por medio de la moralidad de las personas. No. Como dice Santiago, es por tu concupiscencia que haces lo que haces. No se lo lances a Dios tu pecado, ¿verdad? Así que si tú confías en Dios, tienes que creer, tienes que confiar en el Dios que provee, en aquel Dios que le dijo a los israelitas cuándo debían alzar el maná, por ejemplo, y que en el día de reposo ellos no tenían que levantarse a alzar el maná, y tampoco Él les iba a dar maná ese día. Ahí se ve también cómo por medio de la providencia Dios mostraba su voluntad. El día de reposo no iba a caer maná, pero un día antes Dios iba a dar el doble para que ellos pudieran alzar el doble para el otro día también. Y ese extra que alzaban ese día antes del día de reposo no se iba a gusanar. Algo que sí sucedía cualquier otro día de la semana, cuando por la avaricia de muchos israelitas alzaban el doble. Al otro día amanecía gusanado. Pero Dios permitía, miren ahí el poder del Dios que provee. Dios permitía que para el día de reposo ese doble que alzaban un día antes no se agusanaba. Y los israelitas tenían que creer y confiar en ese poder del Dios que provee. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que confiar en el Dios que provee. Aunque haya oportunidades por medio de la cultura pagana y pecadora para nosotros tal vez vender y hacer, hermanos, confiemos en Dios. No nos involucremos, no nos mezclemos en la cultura, nos opongamos al pecado. Dios conoce dónde mora cada miembro de Iglesia Cristiana Gracia. Dios conoce que donde vivimos hay mucha idolatría, hay mucha inmoralidad, hay mucha avaricia que nos rodea. Pero a Él le plació poner este luminar, este candelero alumbrando en este lugar. Y eso es lo que tenemos que hacer, alumbrar, no apagarnos. Porque como les decía a los de Éfeso, cuidado, porque yo vendré a ti, quitaré tu candelero. Tenemos que alumbrar, porque ese es el propósito de un luminar, alumbrar. Y si no alumbramos, bueno, pues no servimos de nada. La palabra trono que tenemos acá, porque le dice, ¿verdad? Estás en el trono de Satanás, se repite 42 veces en Apocalipsis. 42 veces la palabra trono. Y esto es para alentarnos, hermanos, para animarnos más bien. Aunque estamos en el trono de Satanás, la Biblia o aquí en Apocalipsis, de esas 42 veces, solo 2 veces se refiere a Satanás y la bestia. Apocalipsis 2:13 y Apocalipsis 16:10. Las demás 40 veces que se menciona sobre el trono, está hablando del trono de Dios. Es decir, que aunque Satanás tiene cierto grado de actividad en las tinieblas, como aquí en Quillacollo, donde nosotros tenemos que alumbrar, quien gobierna realmente sobre todas las cosas y quien tiene control sobre todas las cosas es el Dios soberano del universo, no Satanás. Y por eso, hermanos, es que los creyentes en Pérgamo, a pesar del contexto en el que vivían, ¿verdad?,
Ellos no negaron su fe, porque sabían quién estaba sobre todas las cosas, Dios. Y ellos no negaron su fe, fueron fieles. No se mezclaron con la cultura, con la economía, o que le preocupó lo social, ¿verdad? Es que me van a dejar de hablar mis vecinos, me van a ver como un aguafiestas. Los de Pérgamo tenían esa lucha también, y ellos eran hombres de carne y hueso como tú y yo, con debilidades como tú y yo. Pero como vamos a ver ahora mismo, ellos confiaron en el Dios que gobierna por sobre Satanás incluso, y no negaron su fe. Recuerden, hermanos, que no es necesario usar palabras para negar. Así como cuando se le acercaron a Pedro, ¿verdad? Y le dijeron: hey, tú estabas con ellos, tú estabas con Jesús. ¿Cómo negó Pedro? No, yo no lo conozco. Sí, Pedro negó con palabras. No lo conozco, no sé quién es ese. Así se niega a Jesús, pero también se niega a Jesús sin palabras. Con nuestras acciones que son contrarias a la voluntad de Dios, ya le estamos negando. Ya le estamos negando. Así que no es necesario que tú digas: no conozco a Jesús, con tu boca. Si tú estás viviendo de una manera contraria a la voluntad de Dios, estás gritando a borbotones: no conozco a Jesús. Le estás negando. Los cristianos de Pérgamo no negaron su fe, no negaron a Jesús, y por eso es que el Señor alaba su fidelidad. Dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. En una sociedad que idolatra al César, que es Pérgamo, recuerden que era el centro de la idolatría al César, era muy chocante para todo pergamita escuchar a un grupo diminuto de cristianos decir: Cristo es el Señor. Porque el sentido general en la cultura era: el César es el Señor. Así que era un mensaje contradictorio a la cultura. Esa es la razón por la que también en nuestro pasaje aparece un personaje del cual no se dice mucho, pero al mismo tiempo aprendemos mucho, y es Antipas. Antipas, mi testigo fiel. Y lo que dice el texto es que este personaje, Antipas, murió. Según la tradición, murió encerrado en uno de esos hornos que luego encendían para que mueras, allá adentro, quemado por su fe. Y según la tradición, porque eso no está en nuestro texto, también se cree que Antipas era pastor de la iglesia de Pérgamo. En fin, si bien todas esas cosas son solamente suposiciones, algo que sí está en nuestro texto y que nosotros tenemos que asegurar es que lo que Cristo está resaltando de este personaje es su fidelidad. Su fidelidad. No importa, hermanos, al Señor si eres pastor o no lo eres, pero si eres cristiano, lo que Cristo quiere de ti es que seas fiel. Que seas fiel, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, además se requiere de los administradores de Dios que cada uno sea hallado pastor. No. Que cada uno sea hallado, como enseñan en muchos lugares, cristiano rico. No. Que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad es algo esencial en el cristiano. ¿Tú te consideras un cristiano fiel? Es una pregunta muy importante, ¿verdad? Hasta el punto en el que estás viviendo ahora en la vida cristiana, ¿consideras que has vivido una vida cristiana en fidelidad al Señor? Recuerda, nosotros no negamos al Señor solo con la boca, sino también con las acciones. ¿Te consideras un cristiano fiel al punto de dar tu vida en nombre de Cristo? Si ahora mismo empezara una persecución aquí en Bolivia y llegaran a tu puerta y patearan y la tumbaran, y el propósito es ahuyentar a los cristianos, ¿tú te opondrías o te sumirías y te unirías al mundo? Antipas, este cristiano fiel que murió, representa la fidelidad que todo cristiano debe tener a su Salvador.
Y así entramos a nuestro punto número 3. Acusación y llamado al arrepentimiento. Recuerden, estábamos viendo hasta cierto punto las cosas buenas que Jesús decía de los pergamitas, de los cristianos en Pérgamo. Y les dijo, bueno, que ellos estaban siendo fieles en un territorio enemigo. Conozco dónde moras, conozco dónde estás, en una tierra donde está el trono de Satanás. Pero ahora viene la reprimenda, como se dice. En primer lugar vamos a ver la acusación, el reproche a la iglesia. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes, y es bueno aclarar o poner atención sobre estas frases, ¿no? Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Jesús hace énfasis en que dentro de la iglesia de Pérgamo ellos tenían, es decir, que eran aceptados. Ellos los retenían con ellos. ¿A quiénes? A falsos maestros. A falsos maestros. Algo importante que tenemos también que mencionar es que cuando Jesús dice, tengo unas pocas cosas contra ti, no significa que son de poca importancia para Jesús. Unas pocas cosas, si son pecados, son terriblemente ofensivas para Dios. No minimicemos nunca el pecado haciendo comparaciones numéricas, ¿no? ¿Qué es una mentirita blanca a un asesinato? ¿Qué es un chismecito a comparación de la fornicación? No, hermanos. El pecado es pecado. No importa cuál pecado sea, es ofensivo para Dios. Y Cristo padeció la ira de Dios por esa mentirita blanca en la cruz. Y Cristo padeció el juicio de Dios en la cruz por ese chismecito, por esa murmuración. La sangre de Cristo valió ese pecado que a veces queremos minimizar. Así que aunque aquí dice unas pocas cosas, no significa que es poca cosa. No significa que es de poca importancia. ¿Y cuál es el pecado de los de Pérgamo? La tolerancia a la falsa enseñanza y conducta falsa dentro de la congregación. Voy a repetir, la tolerancia. Es decir, que el pecado de los falsos maestros de por sí ya tiene su juicio de parte de Dios. Dios va a juzgar a los falsos maestros. Pero el pecado de la iglesia de Pérgamo era la tolerancia a los falsos maestros. Ellos que sabiendo que estaban dentro y escuchando lo que enseñaban, aún así los tenían con ellos, los retenían con ellos. Cristo usa como ejemplo la historia de Balaam para ilustrar esto. Esto se encuentra en el Antiguo Testamento. Y la historia de Balaam, de forma resumida, es un hombre que, pedido por Balac, quería maldecir al pueblo de Israel. Pero con 3 intentos fallidos de maldecir, es decir, no pudo maldecirlos en esas 3 veces que lo intentó. Él buscó astutamente otras artimañas para dañar al pueblo de Israel. Y Balaam le aconsejó, es decir, le guió a Balac, le dio algunas ideas que luego fueron ejecutadas por Balac y que él llevó al pueblo de Israel a pecar. Dice la palabra de Dios que los israelitas cayeron en la trampa del plan de Balaam y cometieron adulterio con mujeres de Moab, comieron carne ofrecida a los ídolos y también se postraron a adorar a dioses paganos. Es increíble todo lo que Israel hizo por la guía, por el consejo de Balaam. ¿Se dan cuenta por qué usa entonces el Señor Jesús a Balaam como ejemplo? Porque eso es lo que estaban haciendo los falsos maestros en la iglesia de Pérgamo. Ellos estaban haciendo de consejeros, de guías, de personas que dirigían al pueblo
pero los guiaban a pecar, así como Balaam lo hizo. Y eso lamentablemente luego trajo consecuencias para Israel. Números 31:16, Moisés está hablando al pueblo sobre Balaam como ese guía que llevó a pecar al pueblo. Dice Números 31:16, he aquí, por consejo de Balaam, ellas, es decir, estas mujeres moabitas que fueron usadas como señuelo, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, pero por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Es decir, Balaam, Balac, las mujeres moabitas iban a ser castigadas por lo que hicieron, pero Israel no estaba exento de su pecado. Ellos voluntariamente se metieron a la boca del lobo e hicieron lo que ellos, por su concupiscencia, quisieron hacer. Se metieron con mujeres moabitas, adoraron a los dioses paganos, comieron comida sacrificada a ídolos y lo hicieron por su propia voluntad. ¿Se dan cuenta? Una mala enseñanza, un mal consejo, una enseñanza falsa conlleva a una torcida conducta de los oyentes. Balaam partió con una doctrina, una enseñanza, un consejo, pero luego los israelitas lo llevaron todo eso a la práctica. Por eso, hermanos, es que en las iglesias no debemos tolerar a los falsos maestros. No debemos tolerar a cualquiera que viene con una falsa enseñanza, a enfatizar, por ejemplo, sobre el dinero. Si en una iglesia uno se da cuenta que lo que el pastor, el apóstol, el profeta está enseñando solo es dinero, 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 cuidado, esa es una bandera roja. Te estás dando cuenta que ahí hay un falso maestro porque hay una falsa enseñanza que luego se va a traducir en una práctica falsa y pecaminosa entre los que oyen. Y Dios va a juzgar. Si el pastor, si el apóstol, el profeta está poniendo énfasis sobre el hombre como el centro del universo, cuidado, bandera roja, porque ahí se está demostrando que lo que él está haciendo es poner al hombre por sobre Dios. Dios es el centro del universo, no el hombre. Pero el humanismo se está esparciendo como gangrena por muchas iglesias. Y eso tiene un efecto en los oyentes que luego lo practican. Yo soy el centro del universo. Entonces todo gira en torno a mí. Y si yo soy el centro del universo, el importante del universo, entonces yo puedo mandarle a Dios. Por eso es que ahora hay muchos lugares en donde declaran, ordenan a Dios que le den lo que ellos quieren. Porque yo soy el importante. ¿Se dan cuenta cómo luego los oyentes empiezan a practicar lo que éste está enseñando, guiando? Por eso, hermanos, es que una iglesia no tiene que tolerar a falsos maestros y sus doctrinas falsas, porque son como Balaam, que enseña y luego el pueblo peca. También el texto menciona a otro grupo de falsos dentro de la iglesia de los pergamitas. Y estos falsos ya fueron mencionados en la carta a los Efesios, los Nicolaitas. ¿Recuerdan, verdad? Efesios capítulo 2, versículo 6. Y cómo Cristo declara que aborrece a los Nicolaitas. Bueno, la diferencia con los de Éfeso y los de Pérgamo es que por lo menos los de Éfeso se oponían a los Nicolaitas, se oponían a su doctrina y los tenían fuera, los echaron fuera, mientras que los de Pérgamo abrazaron su doctrina y los tenían con ellos. Esa es la gran diferencia entre Éfeso y Pérgamo. Ahora hay que recordar cuál era la doctrina de los nicolaitas, qué era la falsedad que los nicolaitas enseñaban. Los nicolaitas distorsionaron la gracia de Dios. Ellos enseñaban que un cristiano, porque ya era hijo de Dios y porque sus pecados ya fueron perdonados por Cristo, ahora entonces podías pecar todo lo que quieras. Peca todo lo que quieras, porque ahora estás en la gracia. Ese era el mensaje de los nicolaitas. ¿Se dan cuenta cómo ellos distorsionaron la libertad cristiana con libertinaje?
Ellos estaban enseñando eso a los cristianos en Pérgamo. Y claro, como era una doctrina que de alguna manera agradaba a la carne, porque que te digan, ve y peca tranquilo porque ya eres salvo. Claro, todo el mundo en la iglesia de Pérgamo lo abrazaba con mucho gusto. Entonces puedo pecar tranquilo porque ya creí en Jesús, qué bien, ¿no? Hermanos, cuidado con las falsas doctrinas, porque va a tener un efecto en nuestra vida práctica que luego trae juicio. En Números capítulo 25 versículo 9 se ve que luego del consejo de Balaam y luego del pecado de Israel, que bueno, al final abrazaron a las mujeres moabitas, adoraron a los dioses paganos, vino una mortandad. Dice Números 25, 9 que vino una terrible mortandad sobre Israel, que murieron 24,000 personas. Entonces Dios no se quedó con los brazos cruzados, hubo consecuencias de escuchar la falsa doctrina. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aborrecer y completamente echar fuera a cualquier falso maestro que enseña falsedad, porque va a tener consecuencias severas en la iglesia. Y ahí viene también el llamado al arrepentimiento. Apocalipsis 2:16. Luego de que muestra cuál es el pecado, viene el llamado al arrepentimiento. Por tanto, dice la palabra, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El término griego de arrepentirse es metanoeo. En este contexto, metanoeo significa considerar, pensar diferente, de donde viene luego la siguiente palabra, metanoia, que es cambio de mente o cambio de dirección. Cambio de dirección. Lo que está pidiendo Jesús aquí es que haya un cambio de acciones. De nada sirve a una persona decir, me arrepiento, pero seguir haciendo lo que estaba haciendo. De nada sirve a uno, incluso hasta con lágrimas, ¿verdad? Ay, no, yo me siento mal, pero luego seguir en lo que estaba haciendo. Eso no es arrepentimiento, ese es sentido de culpa, es un remordimiento que es algo temporal, es una sensación, es un sentimiento. El arrepentimiento se muestra en una acción, en algo que se muestra continuamente, en un cambio, ¿verdad? Por eso Cristo está pidiendo eso de los de Pérgamo. Los de Pérgamo no tenían que decir, ay Señor, perdóname, verdad que nos hemos equivocado, pero seguir teniendo a los nicolaitas ahí, a los falsos maestros ahí y abrazando sus doctrinas. Eso no es arrepentimiento. La muestra de arrepentimiento de los pergamitas, de los cristianos en Pérgamo, era excomulgar, votar a los nicolaitas, votar a todo falso maestro con su falsedad, y también tenían que disciplinar a aquellos que habían abrazado las falsas doctrinas. Disciplinar, hermanos, como dice la palabra de Dios, es una muestra de amor. Dios disciplina a sus hijos porque los ama, dice Hebreos. Y la iglesia tiene que expresar disciplina como una muestra de amor. Amor a esa persona que ha caído, que se ha equivocado, y buscar su restauración, que se levante. Pero también amor por el resto de los hermanos de la iglesia, que tenemos que guardarlos del pecado, que tenemos que guardarlos en busca de su santificación. Por eso, la palabra de Dios habla de un arrepentimiento que se expresa de forma práctica. Ya sabemos qué es lo que tenían que hacer los de Pérgamo: votar a los falsos y disciplinar a los engañados para que se restauren. Y tal vez es una pregunta interesante para nosotros hoy. Si yo tengo algo de qué arrepentirme el día de hoy, ¿qué es? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? No es solamente decir con mi boca, me arrepiento, me siento mal, la he fregado, la hice mal, sino también empezar a accionar. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora en tu arrepentimiento? ¿Qué es lo que tienes que dejar? ¿Qué es lo que tienes que abandonar ahora en tu arrepentimiento? Eso es lo que Cristo demanda de los pergamitas y de nosotros también. Hay un comentarista que dice algo interesante. Dice, adviértase que el Señor llama a la iglesia al arrepentimiento, pero declara la guerra contra los nicolaitas.
luchará contra ellos con la espada de doble filo que sale de su boca, y con esta espada dará muerte a los malos, y estos incluyen a los nicolaitas y sus adherentes, es decir, sus cómplices, quienes sirven a Satanás y están empeñados en destruir a la iglesia. Se encontrarán con la espada de su guerrero victorioso y Señor. No solamente es un llamado al arrepentimiento, sino también una amenaza para los que al final no quieren arrepentirse. Él va a ir y luchar y vencerlos. Y como decíamos hace un momento en la visión de Juan en Apocalipsis 19:15, los va a desmenuzar como uvas, porque Él es el juez. Y así entramos a nuestro punto número 4, el más breve. Apocalipsis 2:17. Vamos a ver las palabras finales a los vencedores. Cristo nuevamente anima a los suyos y les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tiene que haber alguien dispuesto a escuchar y a obedecer. El que tiene oído, es decir, el que escucha el mensaje, oiga, obedezca. De nada nos sirve estar acá y escuchar el mensaje, pero no obedecer. Las palabras de Cristo nos impulsan a la obediencia. ¿Y qué dice que tenemos que, ahora prestar atención para luego discernir a la obediencia? Tenemos dos aspectos. En primer lugar, dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Ese es el primer aspecto. Y el segundo, al que venciere, les daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Dos aspectos que discerniendo tiene que sacar para nosotros aspectos prácticos para obedecer. En primer lugar, con respecto al maná escondido, todos nosotros conocemos la historia de Israel en el desierto y cómo fue sustentado, alimentado por Dios con maná, como se conoce, pan del cielo. Dios hacía rociar una especie de harinilla cada mañana sobre el campo, de tal manera que los israelitas recogían eso y hacían pan. Y así los alimentó Dios por 40 años en el desierto. Dios mostró su fidelidad para con su pueblo, su amor para con su pueblo, su paciencia para con su pueblo, por 40 años alimentándolos. Y luego en Moisés en Éxodo capítulo 16 versículo 32 recibe la instrucción de Dios de guardar una porción de maná. Una porción de maná en una vasija que iba a ser luego puesta dentro del arca del pacto. Así que ahí teníamos eso como un testimonio para las generaciones futuras. Dios, por medio de eso, iba a mostrar que fue fiel para con Israel por 40 años en el desierto, en la época de Moisés. Fue misericordioso para con Israel, tuvo paciencia para con Israel. Dios mostró su amor para con Israel. Ese maná era testimonio de toda esa época en donde Dios aguantó a ese pueblo de dura cerviz, de duro cuello, como una mula que no quiere moverse, ¿verdad? Dios los aguantó. Hay un autor de un libro apócrifo. Tengo que aclarar aquí que un libro apócrifo significa que no es un libro que lo encontramos dentro de la Biblia. Es un libro que es extra bíblico y se lo conoce como libro de Macabeo. En este caso son dos, primera y segunda de Macabeos. Estos libros no están en la Biblia porque no son considerados como libros inspirados por Dios. Pero eso no quiere decir que no sean libros importantes en un contexto histórico. Nosotros podemos leer los libros de Macabeos y enterarnos cómo se vivía contextualmente, culturalmente, tradicionalmente en esa época en el Antiguo Testamento. Los judíos, cómo vivían. Entonces,
como un libro informático e histórico nos ayuda mucho. Y el autor de Macabeos, en 2 Macabeos 2, 4 al 7, menciona un acontecimiento histórico muy interesante. Menciona cómo en la destrucción del templo de Salomón en el año 586 antes de Cristo, el profeta Jeremías agarró el arca del pacto, y recuerdan qué es lo que había dentro del arca del pacto, el maná, esa porción de maná que Dios le mandó guardar, ¿verdad? Bueno, en ese contexto de persecución y de guerra, en donde el templo de Salomón estaba siendo destruido, Jeremías agarró el arca del pacto y lo escondió en un monte. Dice que lo escondió en el monte Nebo, en una cueva, y selló su entrada. Hasta ahorita no se sabe dónde está eso. ¿Dónde quedó? No se sabe. De ahí, de ese acontecimiento, es de donde salió el mito o el concepto de el maná perdido o el maná oculto. Hay un maná oculto por ahí. Aquello que representaba nuestra relación cercana con Dios. Los judíos pensaban así, ¿verdad? Esa relación en donde Dios mostró fidelidad, mostró su amor, mostró su misericordia, mostró su paciencia con nosotros. Ese maná está oculto, está perdido. Entonces los judíos anhelaban la llegada de la era mesiánica para que se desvelara, en cierta forma, la ubicación de ese maná perdido, que representaba mucho para los judíos. Dicho de otra manera, la venida del Mesías para los judíos significaba recobrar aquello que los enemigos nos han quitado. El regreso del Mesías para los judíos significaba apropiarse nuevamente de aquello que representa la fidelidad, misericordia, paciencia, amor de Dios para con ellos, para con los judíos. Pero lo interesante de todo esto es que en todo y ese anhelo de que el Mesías viniera, cuando el Mesías vino, ellos no lo recibieron, lo rechazaron. Cuando el Mesías vino y mostró todas las señales que el Mesías tenía que mostrar según las Escrituras, ellos rechazaron a Jesús, se opusieron a Jesús, se opusieron a su mensaje. Y cuando Jesús decía, yo soy el pan de vida, y él se contrapuso al maná terrenal, ¿verdad? Él decía en Juan capítulo 6, versículo 48 al 50, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, hablando de él, para que el que coma de él no muera. ¿Se dan cuenta cómo Jesús les hablaba a estos judíos que anhelaban un maná perdido, un maná terrenal, que al final es demostrado en las Escrituras que por 40 años los padres de los judíos comieron maná y al final terminaron muriendo? Pero Jesús les dice, yo soy el pan del cielo, y el que come de mí tiene vida eterna y no morirá jamás. Pero los judíos rechazaron al verdadero pan y prefirieron seguir buscando un pan perdido que al final no trae vida eterna. Los judíos vieron el maná como una especie de amuleto o como una especie de símbolo patriótico, ¿verdad? El maná representa al pueblo de Israel. Su celo era un celo superficial. Ellos anhelaban la era mesiánica mucho más que al mismo Mesías, y lo demostraron cuando el Mesías vino. Por eso no reconocieron al verdadero pan que desciende del cielo. Cristo es el maná oculto para los incrédulos, pero es disponible y accesible para todo aquel que cree en él. Va a seguir oculto para cualquiera que lo rechaza, pero está disponible para el que cree en él. Ahora, eso era el tema de el maná, ¿verdad? Jesús dice, le daré a comer el maná escondido. Bueno, Él es el maná escondido. Y con respecto a la piedrecita blanca, existen muchas posturas. Muchos comentaristas debaten el tema de la piedrecita blanca, pero hay uno que desde mi punto de vista es
histórico en el contexto en el que se escribe Apocalipsis y también, bueno, bíblico. Este comentarista dice, en la antigüedad, es decir, en la época en la que Juan escribió Apocalipsis, los atletas que ganaban en los juegos griegos se les daba como parte de su regalo, de su premio, una piedra blanca. Y eso era como una entrada, dice, a la celebración que se hacía después en honor a los vencedores. Esto puede representar el momento en el que el vencedor en Cristo recibe su boleto de entrada a la celebración de la victoria eterna en el cielo. La piedrecita blanca representa aquello que hace a una persona digna de estar en el cielo. No como un colado, ¿verdad? Sino como un invitado legítimo. Alguna vez me tocó la experiencia de ir a una boda. Bueno, me invitaron verbalmente los que se iban a casar, y entonces yo fui a la boda. Recuerdo que tenía que tocar la guitarra en esa boda para un especial de música que iba a haber. Y luego, cuando iba a ver la celebración, el momento de disfrutar la comunión entre todos los invitados y los esposos, cuando me tocó entrar, me pidieron mi entrada, ¿verdad? Entonces me dicen, ¿cuál es su nombre? Y bueno, yo le digo, Franco. Y empiezan a buscar en una lista de 200 personas y no había mi nombre. No había. Disculpen, no hay su nombre. Llamaron a otros para ayudar a buscar el nombre y no se encontró el nombre. Los esposos estaban sacándose fotos por no sé dónde, así que no había forma de cómo acudir a ellos para que intercedan, ¿verdad? De todas maneras, ellos son los que me invitaron. El problema fue que se olvidaron, porque fue una invitación verbal, ponerme dentro de la invitación oficial, escrito mi nombre ahí en la lista. De tal manera que me dijeron, es que no podemos hacerlo entrar. Si su nombre no está aquí, no puede entrar. Me tuve que ir. No pude estar en la celebración. Hermanos, cuán importante es que estés seguro que tu nombre está en el libro de la vida. Que tú has recibido esa piedrecita blanca que representa tu invitación, tu entrada. Porque se dan cuenta que tiene un nombre esa piedrecita. Que tu nombre está en esa piedrecita. Hermanos, es importante recordar que el cristiano no es un colado en el cielo. El cristiano es un invitado personalmente por Jesús, quien te entrega la entrada. La entrada en el cielo es personal. Y esto también hay que aclarar para todos nosotros que tenemos hijos. Es personal. No es que yo recibo mi entrada como normalmente ahora cuando te invitan, ¿verdad? Viene, dice, señor Franco Morón y familia. Bueno, entonces yo me aparezco en la boda con mi esposa y mis hijas, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera la invitación decía así. No, hermano, la piedrecita tiene un nombre. Y es el nombre de aquel que lo recibe. No más. De tal manera que acá nos está enseñando que la salvación no se hereda. La salvación es personal. Si tu mamá, si tu papá es cristiano, tú tienes que saber que tienes que buscar una relación personal con Jesús. No es por medio de tu papá, no es por medio de tu mamá. Tú tienes que buscar a Jesús como algo personal, una relación con Jesús como algo personal. Luego te enteras que buscaste a Jesús porque Él te llamó, porque Él te impulsó. Pero ahora mismo tienes que saber de que la salvación es personal. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Tu papá no puede arrepentirte de los pecados tuyos. Él tiene suficiente con sus propios pecados y tiene que acudir a Cristo por sus pecados. Pero tú, hijo, hija, tienes que hacerlo por tus pecados. Arrepiéntete por tus pecados. Busca a Cristo por tus pecados. Cree en Cristo por tus pecados. Y tú mismo recibirás esa piedrecita blanca de Jesús con tu nombre. Me gusta esa parte del nombre porque dice que es un nombre que nadie conoce, ¿no? Bueno, solamente el que lo recibe. Y es que Cristo te cambia, te da eres una nueva criatura. Y me gusta ese sentido del nombre porque es inevitable no irse a Isaías 43:1, en donde dice: no temas,
porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No tienes que preocuparte, ¿y qué nombre será? ¿No? Y a veces uno se encierra en esos temas tan triviales. ¿Y qué nombre me irá a poner el Señor? Un nombre nuevo. ¿Qué nombre será? No, hermano, no te preocupes por eso. Preocúpate en lo que representa el nombre nuevo que recibes, que eres del Señor. Ese nombre nuevo representa una pertenencia a Dios. Como le dijo el Señor a Isaías, mío eres tú. En el momento en el que tú recibes esa piedrecita blanca como una representación de pertenencia, Dios, Cristo te está diciendo, eres mío, me perteneces, estás en mis manos. Cada persona debe arrepentirse por sus propios pecados, buscar el perdón de sus pecados, tener una relación personal íntima con Jesús. Y ahí terminamos con una conclusión. No pretendas colarte en la celebración celestial, porque nadie podrá colarse. Cree en Cristo y serás salvo. Cree en el pan de vida, aquel que da vida eterna a todo aquel que cree en Él. Él es quien te manda. Recuerda, Jesús es el juez y tiene autoridad, y Él manda arrepentimiento. Y cualquiera que se niega a obedecer ese mandato de Jesús, a arrepentirse, se está oponiendo a Jesús. Se está rebelando a Jesús y va a ser juzgado. Voy a repetirlo una vez más. Recuerda cómo se pisan las uvas. Así serán desmenuzados los enemigos del Señor. Cree en Jesús. Cree en aquel que murió en la cruz cargando nuestros pecados en su cuerpo. Cree en aquel que luego de ser enterrado en una tumba resucitó con poder al tercer día y hace victoriosos, así como Él se levantó victoriosos, hace victoriosos a todo aquel que cree en Él, porque los une a Él. Escucha su llamado de arrepentimiento el día de hoy. Y repito las palabras de Jesús: el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, obedezca. Vamos a orar para terminar.